Les invito para que abran sus Biblias en el capítulo 17 del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 17, vamos a estar leyendo el verso 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas o de pleitos, peleas, llena de provisiones. En esta oportunidad vamos a estar hablando bajo el tema problemas que destruyen la unidad y la armonía de la familia. Problemas que destruyen la unidad y la armonía de la familia. Yo estoy casi seguro que si yo preguntase en este día a cuántos de ustedes les gustaría saber cómo es el cielo, prácticamente todo el mundo me levantaría la mano. Precisamente, una maestra de escuela dominical estaba tratando de enseñarle o de explicarle a un alumno de 8 años cómo es el cielo. Y entre otras cosas, ella le dijo lo siguiente: me gusta comparar al cielo con mi hogar. ¿Y por qué, profesora? Bueno, porque mi hogar es un lugar rebosante de paz, de armonía, de solaz, donde encuentro apoyo y sosiego. Sí, dice la maestra, el cielo es como mi hogar. Pero en eso, en la misma clase, hay otro niño que cuando le escucha decir que el cielo es como su hogar, el niño la mira espantada y le dice: un momento, profesora. Dice la maestra: ¿qué pasó? Bueno, profesora, lo que pasa es que si el cielo fuera como mi hogar, entonces yo no quiero ir allí. ¿Y por qué, mi niño? Profesora, porque mi casa es un puro infierno. Pregunta: si el cielo fuera como su hogar, el suyo, usted que me está escuchando en este momento, ¿le gustaría ir allá? Hermanos y amigos, yo creo que lo que más se parece al cielo en esta tierra es un hogar donde esposos, padres e hijos viven en armonía. Para mí, esa es la antesala del paraíso. Ahora, lo contrario también es verdad. Lo que más se parece al infierno en esta tierra es un hogar donde se viven suscitando pleitos y contiendas entre los miembros que viven allí. Fíjese cómo una cosa es la antesala del cielo, un hogar donde hay armonía entre padres, esposos e hijos, y cómo la otra es la antesala del mismo infierno. Un hogar donde se suscitan contiendas, peleas y pleitos y discusiones entre los miembros que viven allí. Por eso, con mucha razón, el sabio Salomón nos dice en el proverbio que les acabé de leer hace un momento, que mejor es un bocado seco, mejor es un bocado seco. ¡Wow! ¡Cuán desagradable es un bocado seco! Sin embargo, ese bocado seco, con todo y ser desagradable, es 1000 veces mejor comido en paz, dice Salomón, que una casa donde hay de todo, pero con pleitos. En Proverbios capítulo 15, versículo 17, encontramos algo similar. Allí dice: mejor es comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Hermanos y amigos, para nadie es un secreto lo que está sucediendo hoy con la familia. Desde el principio de la creación, Dios pensó en la familia. De hecho, el orden de la sociedad y el orden de la iglesia están basados en el orden de la familia. Sin embargo, es muy lamentable lo que está pasando hoy con la familia. Tomemos como ejemplo lo que está sucediendo con el matrimonio y el problema del divorcio. Seguramente muchos de ustedes que me escuchan conocen a alguien, sea amigo, conocido o familiar, que haya pasado por la amarga experiencia de un divorcio. El divorcio era un mal de grandes proporciones en los días de Cristo, pero en nuestra época ha llegado a ser una verdadera epidemia. Literalmente miles de personas se divorcian cada año en nuestro país, República Dominicana, dejando una secuela interminable de problemas. Hace unos años atrás, divorciarse era un escándalo.
porque aún entre los no cristianos se mantenía la idea de que el matrimonio era para toda la vida. Pero desde hace quizás unos 40 o 50 años para acá, la situación comenzó a cambiar lenta pero resueltamente, y lo que tenemos hoy en día es un verdadero desastre con los matrimonios. Yo creo que la familia está confrontando hoy más que nunca serios problemas. Países donde más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que los hijos que crecen en un hogar con problemas, cuando se casan, tienden a formar la misma clase de hogares. Usted me dirá, pastor, pero no tiene que ser así. Pero desgraciadamente es así, a juzgar por las estadísticas, porque hay una especie de atmósfera que se va arrastrando de generación a generación. Recuerdo aquella famosa historia del niño que se acerca a su papá y le pregunta, papi, ¿cómo comienzan las guerras? Fíjese la pregunta del niño a su papá. Yo quiero que tú me expliques, papi, cómo empiezan las guerras. El padre lo sienta y le dice, pues mira, mi hijo, te voy a explicar. Todo comenzó cuando Alemania invadió a Bélgica. Pero en esto llega la mamá y le interrumpe y le dice, no fue por eso. Está mal orientando al niño. Fue porque alguien mató a un príncipe, así fue que comenzó. El hombre le dice a la mujer, espérate mujer, quien contesta la pregunta aquí, ¿quién es? ¿Tú o yo? Porque el niño me la hizo a mí, no a ti. La madre, con aire de reina ofendida, sale por la puerta, estralla la puerta, los cimientos de la casa se tambalean. Imagínense la tensión que había en ese momento. Hay un pequeño silencio. El padre respira profundo y cuando le va a seguir explicando al niño cómo empiezan las guerras, le dice, mira, mijo, como te iba diciendo, el niño lo para y le dice, papi, no te preocupes, ya yo sé cómo comienzan las guerras. Ya tú me lo acabas de ilustrar. La guerra comienzan aquí, entre tú y mami. Yo quiero que analicemos en este día cuáles son algunos de los problemas que quebrantan la unidad y la armonía de la familia, diciendo primero lo siguiente. Y por favor, préstenle mucha atención a esta declaración que voy a hacer a continuación, porque esto nos servirá de encabezado general a todo lo que vamos a ver de ahora en adelante. Los problemas espirituales en el hogar solo pueden ser resueltos a través de la obediencia a los principios dados por Dios en su palabra. Repito, los problemas espirituales en el hogar solo pueden ser resueltos a través de la obediencia a los principios dados por Dios en su palabra. Dice el Salmo 127, verso 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. De manera que si vamos a hablar de solución a problemas familiares, no debemos ignorar lo que Dios determinó desde el principio que la familia fuese. Yo creo que una de las razones por las que la sociedad de hoy se está derrumbando es el hecho de que los hombres han decidido ignorar a Dios y su palabra. Mis hermanos, mis amigos, echar por tierra los patrones divinos para el buen funcionamiento de la familia es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo que más temprano que tarde terminará sumiendo la sociedad en un caos. Y no estamos lejos de ello. Porque un quebrantamiento de la vida hogareña nos conducirá a un quebrantamiento de todo lo demás. Porque cuando la familia anda mal, todo anda mal. Así que es imposible echar por tierra los patrones divinos y no cosechar los resultados, tarde o temprano. Y ya lo vemos en nuestra sociedad. Ok, vamos a identificar cuáles son algunos de los problemas que quebrantan la armonía familiar y en esa misma medida vamos a ver qué soluciones se deben aplicar a cada caso. Claro está, siempre de acuerdo o con base en la palabra de Dios. Veamos el problema número 1 que a mi juicio está destruyendo los cimientos de la sociedad a nivel familiar. Problema número 1, falta de una buena comunicación. Falta de una buena comunicación, sobre todo en los matrimonios. No puede haber un buen matrimonio si no existe una buena comunicación.
Yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo en el hecho de que no puede haber un buen matrimonio sin que exista una buena comunicación. De hecho, la base de toda relación, incluyendo obviamente el matrimonio, es la comunicación. Ahora, ¿qué es comunicación? Bueno, cuando del matrimonio se trata, me gusta definir el término comunicación como 90% escuchar y solo 10% hablar. Eso es comunicación en un matrimonio. 90% escuchar y solo 10% hablar. Hay parejas, hay cónyuges que invierten el asunto. No, es yo hablar un 90 y oír solamente un 10. Es decir, hablar más de lo que te escucho. No, atención marido, atención esposa. Comunicación es 90% escuchar y solo 10% hablar. Quiero que por favor mantengas en tu memoria esta sencilla definición de lo que es comunicación. 90% escuchar y solo 10% hablar. De hecho, un principio básico para una buena comunicación es saber escuchar, hablar poco y tener dominio propio. Hermanos, esto es fundamental. De hecho, la Escritura nos enseña en Santiago capítulo 1, versículo 19, que todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Muchas veces ocurre que los cónyuges invierten esto y cada uno quiere hablar más y oír menos. Pero ese es un error, porque el escuchar es el 90% en una buena comunicación. Así que la falta de una buena comunicación es uno de los principales enemigos del matrimonio. Claro, no podemos pretender establecer una buena relación de pareja sin que se presenten momentos de crisis en los que toda pareja tendrá que sentarse a dilucidar ciertos asuntos. Ahora bien, toda pareja debe saber que existen obstáculos que impiden una buena comunicación. Por ejemplo, el no saber discutir un asunto. El no saber qué dijo pastor, el no saber discutir un asunto. Ahora noten que no estoy hablando aquí de contender pleitos, sino de discutir. Repito, no estoy hablando de contender pleitos, sino de discutir. Ahora, ¿cuál es la diferencia, pastor? Bueno, que la contienda busca un ganador, pero no resolver el asunto. La contienda genera enemistad y genera heridas, pero nunca la solución a un problema. Todo lo contrario, lo agrava más todavía. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces para evitar la contienda en un proceso de discusión? Bueno, debemos asumir ciertas actitudes que Dios nos enseña. La primera de esas actitudes es la siguiente: mantén tus emociones bajo control. Repito, mantener nuestras emociones bajo control. Eso significa en la práctica no dejarnos arrastrar de la ira pecaminosa. Eso es sumamente peligroso. Dejarnos arrastrar de la ira pecaminosa. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26 y 27. Y dice Proverbios capítulo 12, verso 16, el necio al punto da a conocer su ira. Entonces tenemos que tener cuidado, amados hermanos, esposos que me escuchan, de no dejarnos arrastrar por la ira pecaminosa. Por otra parte, debemos establecer las reglas para la discusión. Recuerda, ¿qué debemos hacer para evitar la contienda en un proceso de discusión? Asumir actitudes que Dios nos enseña en su palabra. La primera de ellas es mantener nuestras emociones bajo control. ¿Qué significa esto en la práctica? No dejarnos arrastrar de la ira pecaminosa. Pero aparte de eso, antes de conversar o discutir un asunto, recuerden, no contender, no estoy hablando aquí de pleitos, contiendas, no, estoy hablando de choques de ideas, discusión sana. Aparte de lo que acabé de mencionar, debemos establecer las reglas para la discusión. Eso es lo segundo. Establezca las reglas
para la discusión. ¿Cuáles reglas, pastor? Número 1. Comprométase a no usar palabras hirientes u ofensivas. Comprométase a no usar palabras hirientes u ofensivas. Cuidado con esto. Mira, mi amor, nos vamos a sentar, vamos a conversar, pero cuidado, vamos a medir nuestras palabras y expresiones. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Efesios capítulo 4, verso 32 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, a fin de dar gracia a los oyentes. Otra regla para una discusión es decir lo que tiene que ver con el tema que se está discutiendo en el momento, sin traer a colación cosas que ya pasaron. Hermanos, esposos que me escuchan, esto es sumamente importante. Diga lo que tiene que ver con el tema que se está discutiendo en el momento y, por favor, no traiga a colación cosas que ya pasaron. No, porque tú te acuerdas la vez que me diste ese boche delante del pastor. Pero, mi amor, de eso hacen ya 3 años. Y te pedí perdón y tú me prometiste que me ibas a perdonar. ¿Por qué me lo traes a colación? Cuidado. Dice Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Noten, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Proverbios 15:23. Y en Proverbios capítulo 25, versículo 11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Hermanos, hay cosas que no conviene traerlas a colación en medio de un proceso de discusión de pareja. Hay cosas, repito, que no convienen ser traídas a colación. Ok, una vez entonces ya tenemos nuestras emociones bajo control, ya nos hemos cerciorado de que la ira pecaminosa no nos está controlando. Una vez hemos establecido esas reglas para la discusión, recuerden cuáles son las reglas. Una es decir lo que tenga que ver con el tema que se está discutiendo en el momento sin traer a colación cosas que ya pasaron y comprometernos a no usar palabras hirientes u ofensivas. Una vez ya tenemos nuestras emociones bajo control, una vez ya establecimos con nuestro cónyuge o nuestra pareja cuáles son las reglas que han de dominar, que han de controlar nuestra discusión sana, entonces el paso número 3, ¿cuál es? Busque soluciones. Buscar soluciones. Ahora, para ello, recuerde, es necesario estar dispuesto a oír más y hablar menos. Aprendamos a escuchar. El escuchar es el 90% de una buena comunicación. No lo olviden. Además, sea humilde y tolerante para entender que usted no siempre tiene la razón. Escucha bien, esposo, escucha bien, esposa. Sea humilde y tolerante para entender que usted no siempre, a veces sí, pero usted no siempre tiene la razón. Y por último, y esto es fundamental lo que voy a decir, tenga presente que el perdón es parte del proceso. Tenga presente que el perdón es parte del proceso. Mis hermanos, mientras permanezcamos en este cuerpo de muerte, será imposible evitar que surjan ofensas. Por tanto, lo primero que debemos hacer en el ejercicio de nuestro amor es mantener una disposición perdonadora que nos lleve a resolver los conflictos, no a la luz de mis deseos, sino a la luz de lo que Dios me dice en su palabra. Eso es lo que significa que el amor cubre las faltas. Proverbios capítulo 10, versículo 12. ¿Qué significa esto de que el amor cubre las faltas? Bueno, tratar con el pecado y las ofensas de los demás bíblicamente, buscando la reconciliación con nuestro cónyuge que nos ha ofendido.
Eso es, mis hermanos, lo que significa cubrir el pecado. Y a menos, escúchame bien, a menos que ese espíritu no sea desarrollado en un matrimonio, será imposible cultivar una buena relación conyugal. Hay personas que piensan que las ofensas se evaporan con el paso de los años, que el tiempo se encargará de disolverlas, o sea, que los problemas son biodegradables. Pero eso no funciona así, eso no es así. Las ofensas no se desintegran con el paso de los años, a menos que resolvamos el problema adecuadamente. Y la única forma adecuada de resolver el problema es de acuerdo a los principios que aparecen en las Escrituras. Las ofensas que no se curan adecuadamente dejan marcas en el corazón y esas marcas nunca nos permitirán relacionarnos con nuestro cónyuge con libertad y confianza. Nunca. Es más, hay matrimonios que se han pasado los años acumulando ofensa tras ofensa, ofensa tras ofensa, y son tantas que ni él ni ella son capaces de almacenarlas todas en su mente de tantas que son. Es por eso que algunos llegan a preguntarse en consejería, pero pastor, ¿y cómo es posible que esta o aquella tontería haya causado un problema tan grande como este? Lo que sucede es que eso no fue el resultado de una sola cosa, no fue la tontería a la que te refieres, es la consecuencia de años faltándose respeto, años tratándose con aspereza y con desconsideración. Años sin decirse buenos días, mi amor, cuando se levantan por la mañana. Años sin darle un beso a la esposa cuando se va o cuando regresa del trabajo. Y todo eso acumulándose y acumulándose. Y entonces, la última tontería que pasó no fue más que el detonante. Eso es lo que pasa cuando no se tratan los problemas bíblicamente con un espíritu perdonador. De manera que este es el primer problema que está destruyendo hoy la armonía y la unidad de la familia. Falta de una buena comunicación. Ya lo vimos. Ahora, problema número 2, muy ligado al anterior. Falta de respeto y confianza mutua. Falta de respeto y confianza mutua. Recuerdo la famosa historia de una niña de 10 años llamada Gertrudis, la cual aprovecha que su hermano mayor se iba a casar, estaban haciendo los preparativos de la boda, y Gertrudis, repito, una niña de 10 añitos, le pregunta lo siguiente a su mamá. Mami, ¿qué se prometen los novios cuando se casan? La madre, como toda una experta en responder, le dice, oh, mi hija, los novios cuando se casan se prometen amor y respeto. Eso es importante, mi niña. Amor y respeto es lo que se prometen los novios cuando se casan. La niña mira a su madre y le dice, pues mami, entonces tú y papi nunca se casaron. Ahora, ¿saben ustedes por qué Gertrudis le dijo eso a su madre? Porque esa niña estaba acostumbrada a ver escenas entre sus padres que no estaban respaldando con el ejemplo lo que esa madre le estaba diciendo con sus palabras. Padres que me escuchan, cuidado con el ejemplo que estamos dando delante de nuestros hijos. Un ejemplo habla más que 1000 palabras. Un ejemplo habla más que 1000 palabras. Pregunta, ¿cómo solucionar el problema de la falta de respeto, por ejemplo, en la pareja? Bueno, por un lado, la esposa debe saber cuál es su deber fundamental y asimismo el marido. El deber fundamental de la esposa, bíblicamente hablando, es estar sujeta a su esposo. El deber fundamental del esposo es amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Sin embargo, mis hermanos, hay un problema que se está dando en la mayoría de los matrimonios. ¿Cuál es ese problema? Que todos están esperando que la otra parte haga la suya. Dice el hombre, sí, yo la amará más si ella me respetara más, pastor. Y la esposa, por su parte, dice, no, pastor, yo lo respetará más si él me amara más. Y ahí están los dos guardiándose, esperando que el otro cumpla con su parte. Olvidaron que cuando se casaron voluntariamente, creo yo que fue voluntario, o ¿quiénes de los que están escuchándome se les puso una pistola en el pecho y se les obligó a ir al altar? ¡Cásese!
Yo creo que ninguno que me está escuchando en este momento que está ya casado, se casó porque le pusieron una pistola en el pecho y lo obligaron. No. Olvidaron que cuando se casaron voluntariamente, ambos, hombre y mujer, esposo y esposa, ambos, los dos, se comprometieron a cumplir con su parte independientemente del otro. Pero también quien piensa de esa manera, de que yo la amara más si ella me respetara más, y por otro lado la mujer yo te respetara más y tú me amara más, olvidó además que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Como dice Romanos capítulo 14, versículo 12, dice de manera que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Repito, cuando nos casamos voluntariamente, ambos nos comprometimos a cumplir con nuestra parte independientemente del otro. Los esposos darán cuenta por el ejercicio de su autoridad, pero tú, mi hermana, darás cuenta por tu obediencia. Es más, voy a hablar más franco y abierto. La responsabilidad de un hombre es amar a su mujer. Óigame, aunque sea un callo esa mujer. Si se casó con ella y fue voluntario, nadie lo obligó, entonces que la ame. Lo que sucede hoy, mis hermanos, es que el espíritu de la época nos ha hecho pensar que el amor es un sentimiento y no una actitud. Y es incorrecto porque el amor no son sentimientos, sino actitudes. Y la Biblia no me dice, por ejemplo, que la ame si yo lo siento. No, no dice que la ames si tú lo sientes. Más bien nos da un mandato: maridos, amad a vuestras mujeres. Es una orden. No dice si sientes hacerlo o si te sale de adentro. No. Te salga o no, debes amar a tu esposa. Es un mandato. Maridos, amad a vuestras mujeres. No sea que te pase como le sucedió a un individuo que fue a consejería y le dijo: pastor, tengo un gran problema. Ya yo no amo a mi esposa como esposa. El pastor se espantó y dice: espérate, mi hermano, lo que tú me estás diciendo es muy serio. ¿Qué tú dices? Pastor, que ya yo no amo a mi esposa como esposa. El pastor está buscando la manera de ver cómo convence a este hombre. Dice: mira, deberás amarla, aunque sea como amiga, pero ámala. Oh, pastor, es que usted no me entiende. Ya yo no veo a mi esposa ni como amiga, la veo como mi enemiga. El pastor le dijo: bueno, la Biblia dice, amad a vuestros enemigos. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Es que no hay cuerda floja. Ámala aunque sea como tu enemiga, pero ámala. Claro, ese sería el colmo, ya que un hombre ve a su esposa como enemiga. Pero en caso hipotético, ámala aunque sea tu enemiga, pero debes amarla. Pero ese es un hecho. Hay hombres que reaccionan así pecaminosamente. Ahora bien, en lo que respecta a la mujer, la Escritura es clara cuando nos dice que su deber fundamental es el de estar sujeta a su marido. Sin embargo, esto es algo que debemos explicar con más claridad. Y lo primero que debemos preguntarnos es ¿en qué consiste realmente la verdadera sumisión, según la Biblia? Muy bien, de acuerdo a la enseñanza bíblica, Dios ha diseñado un orden para el hogar que debe ser guardado y observado por cada uno de los miembros que viven allí. ¿Cuál es ese orden? Muy sencillo. El hombre es cabeza de la mujer y ambos, esposo y esposa, son cabezas sobre los hijos. Eso quiere decir que de acuerdo con esta enseñanza, en el hogar, algunos deben ejercer autoridad y otros deben someterse gozosa y voluntariamente a dicha autoridad. Debo aclarar que la palabra someterse es un término militar que significa colocarse bajo el rango de la autoridad correspondiente. Ahora, eso no quiere decir, escuchen bien, hermanas, eso no quiere decir que los que se sometan sean inferiores o menos espirituales o menos inteligentes. No. Por ejemplo, en un regimiento militar puede darse el caso de que un policía raso sea más inteligente que un capitán, ¿sí o no? Sí, pero el raso es raso y el capitán es capitán. Por lo tanto, ¿cuál es el deber del raso? Obedecer la orden del capitán, independientemente de cuán inteligente sea ese raso por encima del capitán. Ahora escuchen lo que dice la Biblia en 1 Corintios 11:3.
Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y Dios la cabeza de Cristo. Fíjense, Dios el Hijo se somete voluntariamente a Dios el Padre. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿acaso eso lo hace a Él menos Dios, o menos digno, o menos glorioso? Es decir, el hecho de que Jesús se someta voluntariamente a Dios el Padre, lo hace a Él menos glorioso de lo que Él es. Imposible. Más aún, cuando el Hijo de Dios se encarnó y se hizo hombre, Él se sometió a la autoridad de sus padres terrenales. Según Lucas capítulo 2, verso 51, dice que Jesús les estuvo sujeto a ellos, a José y a María. Ahora yo me pregunto, ¿cómo es posible o cómo se puede explicar que Cristo, siendo Dios encarnado y siendo infinitamente superior a José y a María, Él decide someterse a ellos? ¿Saben por qué? Porque Cristo, aunque era Dios encarnado, aunque era y será infinitamente superior a José y a María, al nacer en ese hogar, Jesús reconoció el orden establecido por Dios. Cristo se sometió a la autoridad de sus padres terrenales. Él decidió hacerlo. De hecho, debo aclarar aquí que la verdadera sumisión es voluntaria. No se trata de alguien que es sometido. Por eso en Efesios 5:22 no dice, esposos, sometan a sus esposas. No, eso no es lo que dice. Porque se trata de algo voluntario, de alguien que ha decidido colocarse bajo el liderazgo de otra persona. Ese es el significado de la verdadera sumisión bíblica. Aclaro, algunas personas están en autoridad no porque sean superiores en sí mismas, no. No es la superioridad del individuo lo que lo hace respetable, es la posición que él ocupa dada por Dios. Por ejemplo, en un equipo de baloncesto hay alguien que dirige el equipo y dentro de la zona de juego algunos ocupan una posición y otros ocupan otra. ¿Cómo se juega mejor? ¿Cuando a cada jugador se le ocurre seguir su estrategia personal o cuando cada jugador sigue las reglas del capitán del equipo? No se puede ser genial en un juego de baloncesto, hay que ser obediente y hacer lo que dice el dirigente. Lo mismo ocurre en una guerra. Una guerra no se gana si a cada soldado se le ocurre seguir una estrategia personal porque piensa que su plan es mejor que la del general. La van a perder de seguro. Bueno, de la misma manera Dios estableció un orden en todo, hermanos. Y un lugar donde no hay autoridad, no habrá orden. Y en un lugar donde no haya orden, no habrá unidad ni paz. Y en un lugar donde no haya unidad ni paz, Dios no puede ser glorificado. Eso quiere decir entonces que de acuerdo con el diseño divino, todas las instituciones que Dios ha creado, la familia, la nación, la iglesia, solo funcionan adecuadamente cuando existen personas en autoridad y personas bajo autoridad. Claro, no es fácil estar bajo autoridad, pero tampoco es fácil estar en autoridad. No es fácil ser un buen líder, pero tampoco es fácil ser un buen seguidor. Ahora, para que haya líderes, deben haber seguidores. Entonces, cada cual debe respetar el rango de autoridad bajo el cual ha sido colocado. Esto se aplica a todos los niveles, a nivel familiar, militar, eclesiástico, gubernamental, etcétera, etcétera. Ahora, quiero dirigir unas palabras a los esposos que me están escuchando. Mi hermano, no olvides ni por un momento que tu esposa es parte de tu equipo, no de la competencia. Hermanos, la Biblia no promueve la tiranía del hombre sobre la mujer. La Biblia más bien promueve un liderazgo ejercido en humildad, ejercido con sabiduría para la gloria de Dios y el bien de la familia. Ese es el tipo de liderazgo que la Biblia promueve, no una tiranía, sino un liderazgo, repito, ejercido en humildad, ejercido con sabiduría para la gloria de Dios y el bien de la familia. De hecho, Cristo enseñó que el mayor en su reino es el que sirve, no el que es servido.
Por tanto, la posición bíblica de liderazgo es una posición de servicio, no de dictador. Así que la sumisión no significa que la mujer deja de ser un ser pensante. No significa que debe ceder a todas las demandas del esposo, porque si lo que él pide es pecado, a ella no le queda otra opción que desobedecer, lamentablemente. Y va a desobedecer con respeto. Pero recuerden que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero tampoco sumisión significa que la mujer sea menos competente ni menos inteligente, ni es inconsecuente con nuestra igualdad en Cristo. Dice Gálatas capítulo 3, verso 28, que en Cristo Jesús ya no hay varón ni mujer, no hay griego, ni libre, ni esclavo, porque todos somos uno en Cristo. Por eso, en ninguna parte la Biblia enseña que la mujer sea esclava del hombre o que sea inferior al hombre. Recuerden, hermanos, guarden esto. No se trata de un asunto de inferioridad, sino de un asunto de orden, porque Dios es un Dios de orden, y Él fue quien ordenó que la familia estuviera estructurada de esa manera. El hombre es cabeza de la mujer y ambos, la mujer y el hombre, o el hombre, el esposo y la esposa, son cabezas sobre los hijos. Quisiera concluir con el problema número 3. Hay muchos más problemas que están destruyendo la unidad y la armonía de la familia, pero hoy me limité a ver estos 3. Voy a terminar con el tercero. Luego tendremos, si Dios quiere, una segunda parte de este tema, problemas que destruyen la unidad y la armonía de la familia, segunda parte. Concluyo con el problema número 3 por hoy. Hemos visto 2 problemas hasta ahora. Problema número 1, falta de una buena comunicación. Recuerde. Problema número 2, falta de respeto y confianza mutua. Ahora, problema número 3, para concluir. Demasiados compromisos. Demasiados compromisos. He aquí otra de las razones por las que muchos hogares andan mal. ¿Por qué muchos hogares andan mal? Porque los padres están ausentes. Están tan envueltos en tantas cosas que llegan a descuidar a su familia, a sus hijos, a la esposa o al esposo. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el buen padre es aquel que provee atención para su familia. Dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso, hermanos, líderes que me escuchan, tengamos cuidado de que ni el mismo ministerio se convierta en una trampa que nos lleve finalmente a descuidar a nuestra familia. El ministerio es importante, claro que sí, pero si no lo manejamos bien, puede convertirse en una trampa. Debemos ser balanceados al respecto. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede agradar a Dios ministrando a extraños mientras los propios son descuidados. Muchas veces por ganar a otros, uno pierde a los de su misma casa. Porque mientras queremos salvar a los que están perdidos en el mundo, perdemos a los nuestros que viven bajo el mismo techo y que comen en nuestra propia mesa. A los 12 años de edad, Jesús se quedó en el templo sin que sus padres se dieran cuenta ni le echaran de menos. Mientras ellos celebraban la fiesta de la Pascua, dice la Biblia que caminaron todo un día sin saber dónde estaba el niño. Una pregunta, padre que me escuchas. ¿Qué tan lejos caminamos nosotros sin saber nada de nuestros hijos? Dice la Biblia que José y María pensaron que estaría entre la multitud que fue a adorar. ¿Nos conformamos con saber que nuestros hijos están entre el montón mientras nosotros estamos ocupados aún en las cosas ministeriales? Muchas veces estamos tan ocupados que nuestros hijos se pierden y no nos estamos dando cuenta. Debido al exceso de trabajo que tenemos que desempeñar para mantener los niveles económicos que nos impone esta sociedad de consumo, perdemos de vista lo más importante. Cuidado, hermanos. Cuidado, padres. Hay una vieja historia que dice que cierta mujer, luego de enviudar, se quedó sin medio de sustento para ella y para su hijo pequeño.
Así que un día decide salir de su pueblo para ver qué encontraba o para morirse en el desierto. Pero al pasar por una cueva escucha una voz misteriosa que dice: mujer, toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Atraída por la curiosidad, la mujer entró a la cueva y, ¡oh sorpresa!, encuentra allí un montón de joyas de inmenso valor, anillos, collares, brazaletes de oro puro, toda clase de piedras preciosas, rubíes, diamantes, zafiro, esmeralda. La voz le seguía diciendo: toma todo lo que quieras, mujer, pero no olvides lo más importante. La mujer comienza a llenar sus bolsillos de todo lo que podía meter en ellos y a ponerse brazaletes, anillos, collares, hasta que ya no le cabía nada más, así que pone a su niño en el suelo para poder usar las dos manos. Pero la voz le dijo: apúrate, apúrate, la puerta de la cueva se cerrará pronto, toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Ella entonces puso más empeño en seleccionar lo más caro que podía tomar. Pero resulta que la puerta de la cueva comenzó a cerrarse. La mujer salió apresuradamente con todo lo que ella pudo agarrar, y cuando por fin estuvo fuera y la puerta se cerró tras ella, se dio cuenta que había dejado a su hijo encerrado en la cueva. Olvidó lo más importante. Padres que me escuchan, ¿saben cuál es la moraleja de esta anécdota? Que ningún dinero del mundo vale la pena si para ganarlo descuidamos la posesión más valiosa que Dios nos ha dado, nuestros hijos. Óigame, ningún dinero del mundo, repito, ningún dinero del mundo vale la pena si para ganarlo tenemos que descuidar la posesión más valiosa que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos. ¿Sabes algo? El trabajo paterno es activo 24 horas. Está por encima de cualquier otra función. Es nuestra responsabilidad como mayordomos de un gran tesoro, nuestros hijos, como saetas en manos del valiente. Dice el Salmo 127, así son los hijos habidos en la juventud. Y ser padre ciertamente es un gran privilegio, pero es a la vez una enorme responsabilidad. Es mi oración que el Espíritu Santo grabe cada una de estas palabras con cincel de diamante en el corazón de cada uno. Y que Dios nos ayude a ser mejores padres, mejores esposos, mejores familias, y en esa misma medida, créanme, seremos una mejor sociedad y sobre todo una mejor iglesia. El ser una mejor iglesia dependerá de que seamos mejores familias, porque cuando la familia anda mal, todo anda mal.